En la tercera y última parte del vídeo de repaso de Python estudiaremos las funciones, las variables globales, los errores más comunes que encontramos cuando escribimos código en Python y unos apartados extra que nos serán útiles en algunos casos. Empecemos por las funciones. Las funciones son como secuencias de instrucciones que escribimos una vez y podemos utilizar todas las veces que queramos sin necesidad de volver a repetirla. Es como una especie de caja de herramientas que nosotros usaremos en el momento en el que las necesitemos. Aquí vemos cómo se crea una función sin parámetros. Recordemos que las funciones son esas cajas de herramientas y los parámetros son datos que se le pasan a una función y que serán utilizados dentro de ella. Pero primero explicaremos lo sencillo, una función sin parámetros. Para crear una función hay que escribir la palabra def seguido del nombre de la función. Los nombres de las funciones, al igual que los nombres de las variables, los decidimos nosotros. Y seguimos la misma regla, la del lower camel case. A continuación se ponen dos paréntesis porque aquí sería donde se enviarían los parámetros a esa función. Como esta es sin parámetros, no escribimos nada dentro de los paréntesis y ponemos los dos puntos tan típicos que definen al lenguaje de programación Python. Debajo, rodada un tabulador a la derecha, ponemos la instrucción print con este mensaje que pone aquí, mensaje que se muestra desde dentro de la función. Bien, es decir, hemos creado una especie de caja de herramientas, caja de instrucciones que utilizaremos cuando nos haga falta. Para traernos esa caja de herramientas, simplemente hay que escribir su nombre, mi función, porque era el nombre que tenía arriba, con los dos paréntesis. De modo que al ejecutar esta instrucción, el ordenador ignorará esto porque se encuentra en una caja de herramientas, pero no la ha llamado para utilizarla, y cuando llegue aquí abajo, a lo que sí es la llamada, dirá, voy a llamar a la función que se llama mi función. ¿Dónde está? La voy a buscar arriba, dice mi función está aquí, pues voy a ejecutar las instrucciones que pertenecen a esta función, que en este caso es solo una y es print. Le damos a ejecutar y vemos lo que sucede. Mi función print mensaje que se muestra desde dentro de una función. Pues al llamar a la función se muestra el mensaje que se muestra desde dentro de una función. Estos dos 7 que están aquí pertenecen a lo que explicaremos a continuación. Luego, una vez ya conocemos cómo se crea y cómo se utiliza una función sin parámetros, veamos cómo se crea y cómo se utiliza una función con parámetros. Entre los paréntesis escribimos dos nombres que serán los parámetros, parámetro 1 y el parámetro 2. Estos dos parámetros es como si se tratase de dos variables que se utilizarán dentro de una función. Es decir, cuando llamemos a la función suma números, que es el nombre de la función que hemos creado arriba, le vamos a pasar dos números, el 5 y el 2, por ejemplo. Automáticamente el ordenador lo que hace es guardar este 5 en el primer parámetro como si fuese una variable y guardar este 2 en el segundo parámetro como si fuese otra variable. De manera que num1 cuando ejecutemos la instrucción va a valer 5 y num2 va a valer 2. Y al ejecutar su instrucción, que es print número 1 que era 5 más número 2 que era 2, hará la suma y nos mostrará en la pantalla un 7. Vamos a darle a ejecutar y aquí vemos el 7 del que habíamos hablado, el primero de los dos que aparece. Vamos a ver un ejemplo porque es útil conocer cómo se utilizan las funciones. Porque ahora si yo quiero sumar otros dos números que no son ni el 5 ni el 2, podríamos poner el 10 y el 23 y por lógica nos debería demostrar en la pantalla el resultado de 10 más 23, que sería 33. Pues si venimos aquí tenemos el 7, que es suma números 5 más 2, y suma números 10 más 23, que sería 33. Hemos hecho la suma sin necesidad de tener que escribir las instrucciones otra vez, simplemente llamando a la función y enviándole los dos parámetros, el 10 y el 23, que han sido guardados dentro de num1 y num2.
Para acabar, tenemos las funciones que devuelven datos, funciones que hacen sus operaciones y además nos devuelven algo. ¿Qué es lo que nos devuelven? Pues puede ser un número, un entero, un decimal, un boolean o cualquier otra cosa. Bien, para hacer que una función devuelva un valor, tenemos que escribir la palabra return, ¿vale? Devolver en inglés. ¿Qué es lo que está devolviendo en este caso? Pues nos hemos basado en la función anterior, que es la de suma números, y hemos dicho que al número 5 se lo pasamos como parámetro, el número 2 se guarda en num2 y en num1 se guarda el 5, hacemos num1 más num2, que sería 7, pero en vez de mostrarlo directamente en la pantalla, lo que hemos puesto esta vez es return. ¿Qué es lo que hace esto? Devolver fuera de la función ese valor. Por lo tanto, todo este trozo de aquí, esta llamada a la función, se cambia por el resultado que está aquí. Después de return, num1 más num2, que sería 5 más 2, que es 7, es como si hiciéramos el ordenador cambiara todo este texto de aquí por un 7. Y si hubiéramos puesto otros dos números distintos, como el 10 y el 23 que teníamos anteriormente, es como si al hacer return, el programa automáticamente cambiará esto por un 33. Y aquí tenemos print 33, que nos mostraría en la pantalla el número 33, o lo que es lo mismo, suma números 10 más 23, que mostraría en la pantalla un 33 también. Vamos a darle a ejecutar a ver qué sucede, y efectivamente vemos como aquí, en la última posición, aparece el 33. Solo que el print se está ejecutando desde fuera de la función. Hay un tipo de variables que son muy importantes cuando programamos y son las variables globales. Estas variables puede que cueste un poco entenderlas al principio, pero si prestamos atención le cogeremos el truco en menos tiempo. Vamos a ver, las variables globales son variables que están definidas fuera de una función y que pueden ser modificadas desde dentro. Por ejemplo, tenemos aquí una variable que se llama varName y dentro hemos guardado el texto hola en inglés. Hemos creado una función y hemos tratado de modificar el contenido de la variable varName por otro texto que pone adiós en inglés. Como llamamos a la función, el programa automáticamente vuelve arriba, supuestamente modifica la variable y cuando la imprimamos en pantalla debería mostrar este mensaje, el de adiós. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Debería demostrarnos en la pantalla el mensaje bye. Pero nos muestra el mensaje hi. ¿Por qué? Porque esta variable se encuentra fuera de la función y la estamos tratando de modificar desde dentro. Y eso no se puede realizar. Aquí, a modo de explicación más visual, he preparado esta imagen donde las variables globales las he representado como estas cajitas que están aquí. Aquí lo ponemos, las variables. Y estos son variables locales que se encuentran dentro de funciones. Imaginemos que esto de las variables es como una especie de casa con sus dos habitaciones. Estas son las habitaciones, que serían las funciones de nuestro programa. La casa al completo, con el jardín y todo, sería el programa entero, el programa principal. Y luego tenemos el jardín, que serían las zonas globales, las zonas a las que todo el mundo se supone que podría acceder. Bien, tenemos variables que pertenecen al jardín. Aquí afuera tenemos dos y aquí adentro de cada habitación, de cada función, tenemos otra variable. Bien, las funciones, si quieren acceder para escribir información dentro de las variables que están en el jardín, no pueden. Para eso tienen que crear un mecanismo que les permita acceder desde dentro de la habitación, desde dentro de la función, a esas variables que están fuera, en el jardín. Para realizar esta operación, se escribe una instrucción, más que una instrucción,
es identificar una de las variables que está en el exterior, en el jardín, como esta, varName, la identificamos como una variable global. Y para eso simplemente hay que escribir global varName. Pues ya haciendo esto, automáticamente la función sabe que esta variable que ha creado aquí abajo corresponde con la que está justo fuera en el jardín. Y cuando la modifiquemos, modificará la que está fuera. Si ejecutamos esta instrucción, ahora efectivamente vamos a ver cómo sí que se muestra el texto by en la pantalla al ver la instrucción print. Vamos a ver, y aquí lo vemos como ahora by sí se ha modificado correctamente. Vamos con los errores. Los errores más comunes que encontramos en Python. Normalmente, cuando ejecutamos el código en Python, solemos cometer gran cantidad de errores porque hemos escrito una palabra mal, porque nos hemos equivocado en los espacios, porque las variables están mal escritas, por cantidad de cosas. Pero el programa nos ayuda a que las arreglemos, a que identifiquemos los errores y los solucionemos. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es el syntax error y aparece cuando hay algo mal escrito que no sigue las reglas del lenguaje de programación. Aquí aparece en la instrucción print que si la ejecutamos veremos un error del que ya hemos hablado, el syntax error. Lo vemos aquí que dice syntax error. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un error, hay algo que está mal escrito, ¿dónde? En la línea número 10. Nos da pistas para encontrar ese error y solucionarlo. Entonces nos vamos a la línea número 10 y si analizamos bien lo que hemos escrito, vemos que aquí tenemos dobles comillas y aquí solo tenemos una. Pues vamos a cambiar esta, que está mal, por las dobles comillas. Si ejecutamos ahora esto, el error estaría solucionado y en la pantalla se nos mostraría otro error, que es del que vamos a hablar abajo. El indentation error. El indentation error aparece cuando las sangrías del código no son correctas. Recordemos, lo hablamos antes. Si hacemos una pregunta, la respuesta debe estar colocada un tabulador hacia adelante, si no nos mostrará ese indentation error. Si ejecutamos este código con el error nos dirá que está en la línea 17, el indentation error, nos vamos a la línea 17 y colocamos la instrucción donde debería ir, que es desplazada a la derecha. Ejecutamos y nos aparecerá el último error que vamos a estudiar, el name error. El nombre contador no está definido. Cuando encontramos un name error, quiere decir que estamos utilizando un nombre o una variable que no existe. Esta variable contador no está en ninguna otra parte del código definida. Por lo tanto, se nos muestra de que el nombre tiene un error. Pues vamos a crearla. Contador es igual a 0. Este error ya estará solucionado porque contador ahora sí existe y se nos mostrará en la pantalla un 0. Le damos a ejecutar y efectivamente aquí tenemos el 0 y ningún error. Para acabar este repaso, vamos a ver dos características extra que nos permiten realizar los ejercicios que estamos viendo en clase. Primero, una función que nos devuelve números aleatorios. Como ya estudiamos en Scratch que existía una instrucción que se llamaba pickRandom que nos devolvía un número aleatorio entre los dos que nosotros escribiéramos como parámetros, aquí vamos a tener también una función que se llama randint y entre paréntesis le vamos a pasar los dos parámetros para que nos calcule valores aleatorios entre esos dos números. Por ejemplo, esta instrucción randint nos devolverá números aleatorios entre el 1 y el 10. Puede ser el 5, puede ser el 6, 7, 4, 3, 1, 10. Pero para utilizar esta instrucción hay que añadir una librería. Normalmente las librerías siempre se ponen al principio de todo el código. Es decir, Python de la librería que se llama random va a traerse las funciones randint, que es la que vamos a utilizar aquí abajo. Tampoco necesita mayor explicación, simplemente poner esta línea para poder utilizar la instrucción que está debajo. Si ejecutamos el código, cada vez nos mostrará un número aleatorio que se encuentre entre 1 y 10. Por ejemplo, aquí nos ha mostrado el 3, lo cerramos, lo volvemos a abrir, nos ha mostrado el 5, lo cerramos, lo volvemos a abrir, nos ha mostrado el 10.
vemos cómo funciona la instrucción randint, que nos devuelve números aleatorios entre 1 y 10. El último apartado de este repaso que vamos a estudiar es el cast. Hacer un cast es transformar un tipo de datos en otro tipo de datos. Recordemos que cuando utilizamos el raw input, el número, o sea, el texto que introducíamos, el dato, se almacenaba en formato crudo, y ese formato crudo era una string. Si queremos sumar dos números que hemos introducido en el teclado, esos dos números no deberían ser strings, porque si no, en vez de sumarlos, lo que haría el programa es concatenarlos, es decir, juntar uno con otro, porque son string y no números todavía. Y si ejecutamos este código donde se introduce un número y se guarda en la variable num1, y ejecutamos este otro donde se introduce otro número y se guarda en la variable 2, al hacer print num1 más num2, vamos a ver lo que pasa. El ordenador está pidiéndonos un número, vamos a poner el 25, le doy a Enter, nos pide otro número, voy a poner 25, y como no son números enteros, en la pantalla debería aparecer la concatenación de las strings formadas por 25 más 25, que es 2525. Este 50 pertenece a lo que explicaremos posteriormente. Para transformar estas strings, que están en formato crudo, recordemos, hacemos lo que hablábamos que se llamaba cast. Un cast es, vuelvo a repetir, transformar la variable de un tipo a otro tipo. ¿Cómo? Pues escribiendo el tipo al que queremos transformarla delante y dentro, entre paréntesis, la variable. La variable num1, que era una string, que era el 25, equivalente a poner 25 entre comillas, le vamos a sumar otra vez el int, que es a lo que queremos transformar ese 25, entre comillas, de la variable num2. Ahora el 25 pasará de estar entre comillas a ser un 25 numérico, de tipo integer. Por lo tanto, 25 más 25, ambos de tipo integer, sí que nos dará el número 50, que es el que vimos en la pantalla al final. Aquí está concatenado como string y aquí abajo está sumado como integer. Con esto hemos terminado todos los contenidos que necesitábamos saber sobre Python para este curso. En la descripción del vídeo encontrarán un enlace de descarga a todos estos códigos que hemos puesto para que puedas practicar en casa. Hasta luego.